la següent a parlar és la meva companya Constanza Sánchez. Ella és politòloga, doctorada en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, i les seves principals línies de recerca són les polítiques de drogues nacionals i internacionals i la intersecció entre el control de drogues, els drets humans i la justícia social. Actualment és directora de l'àrea de lleis, polítiques públiques i drets humans a la Fundació i també és investigadora associada de l'Observatori Global de Polítiques de Drogues de la Universitat de Swansea al Regne Unit. Constanza, com vulguis. Gracias, Óscar. Kiko, si puedes empezar con el triángulo que puse ayer, solo para... Bueno, muy buenos días a todas y a todos y gracias de nuevo por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, yo también participé en una mesa ayer donde expliqué sobre todo las conclusiones de una investigación y recuerdo que os ponía este triángulo. Entonces, si ayer me centré en la parte de nuestro trabajo que tiene más que ver con lo que es la generación de debates y de evidencias, hoy voy a hablaros, bueno, quería comentaros en el contexto de esta mesa, que es la globalización del uso de las plantas psicoactivas, es qué pasa a nivel político y legal con este uso y cómo se integra en las sociedades, digamos, no nativas. Entonces queríamos compartir el trabajo que hacemos en ICERS a nivel de apoyo legal, litigio estratégico, que igual son palabras mayores, pero es a lo que aspiramos, y la parte de la incidencia política. ¿Puedes pasar, por favor? Sí. Un par de ideas o reflexiones que quería compartir desde el punto de vista de la política pública o de la legalidad. Bueno, yo soy politóloga, como ha dicho Óscar, es un poco más aburrida la ciencia política que la antropología, la verdad, y yo en concreto, pues dentro de los servicios que ofrecemos en ICERS, que Cristina ha explicado con detenimiento en qué consiste esta parte de servicio de apoyo más psicológico, de acompañamiento, ¿no? Yo junto con mis compañeras que viven en México, que son Natalia Rebollo y Jesús Alonso, nos ocupamos de otro servicio que es el llamado Ayahuasca Defense Fund, el Fondo de Defensa de la Ayahuasca, que ni es exactamente un fondo ni es únicamente sobre ayahuasca, pero sí que nos ocupamos de la parte a lo mejor un poco más, que tiene más que ver con qué pasa cuando estas personas que usan plantas, personas que trabajan con plantas, personas que viajan con plantas, entran en contacto con el sistema de justicia. Ya hemos mencionado, cuáles son las plantas psicoactivas con las que más trabajamos. Yo añadiría también, por lo menos en nuestro trabajo en el área legal, también trabajamos mucho con la hoja de coca y con las cuestiones políticas y legales relacionadas con la hoja de coca. Pero digamos que lo que caracteriza legalmente o la situación legal específica de estas plantas, con excepción quizá de la hoja de coca, es que tienen un estatus legal internacional específico que lo diferencia de otras sustancias psicoactivas de uso más, digamos, recreativo o que están más presentes en los mercados ilícitos. Y esta situación legal es, pues que los compuestos, o sea, lo que es la DMT, la psilocibina, la mescalina, están fiscalizados en la lista 1 de la Convención del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, que está en el marco de control de Naciones Unidas, pero las plantas en sí no están fiscalizadas. Entonces esto genera un estatus legal ambiguo sobre el que se puede profundizar y bueno, a lo largo de esta breve exposición voy a traer algunas ideas al respecto, pero me parece interesante desde un punto de vista más sociológico o incluso antropológico, si me permitís, los antropólogos. A mí me parece muy interesante dos cuestiones respecto a lo que es la globalización del uso de las plantas desde un punto de vista político y legal. En primer lugar es que si leemos las convenciones internacionales sobre drogas, bueno, la primera pregunta sería ¿por qué
recibimos en los contextos no nativos estas plantas y las ubicamos en el saco de las sustancias psicoactivas, de las drogas, ¿no? De todo este pack de sustancias fiscalizadas ¿no? Y dentro de la respuesta que como sociedad damos al uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Esta sería un poco la primera pregunta. Después, que esta expansión ha sido un tanto inesperada, incluso no prevista por parte de los convenios internacionales sobre drogas, porque si nos fijamos, lo que ha pasado es como al contrario de lo que se preveía cuando se redactaron las convenciones internacionales de drogas, que es que o sea, son herramientas o tradiciones o conocimientos, o no sé, David, cómo lo dirías tú, seguro mejor que yo, pero que se expanden desde el sur global al norte global, al revés de lo que ha pasado con prácticamente todas las prácticas sociales. Entonces, nunca se preveyó que estas plantas fueran bueno, a viajar, a tener la importancia que tienen en sociedades de las que no proceden, y cómo su uso iba a ser realmente útil para muchas personas, y iba a dar respuestas a muchas de las preguntas y a muchas de las situaciones que tienen personas en otros contextos. Y otra cuestión interesante de la globalización de las plantas es que no se ha exportado solo, que esto también lo hemos mencionado esta mañana, no se ha exportado únicamente un compuesto o únicamente, ¿no? un componente psicoactivo, o incluso una planta como tal, sino que se ha exportado o ha viajado con, bueno, pues con toda una ceremonia alrededor. Y así es como se tiende a utilizar también fuera de estos contextos. ¿Qué es lo que ha hecho? Os decía, ¿cuál es la respuesta política que hemos dado desde Occidente, o desde, si queréis, Estado español o bueno, Europa, Estados Unidos? Yo, bueno, me he inventado un poco ¿puedes pasar, por favor? Me he inventado un poco esta flecha o este continuum, que es bastante básico, pero que a mí me resulta útil, porque yo lo que veo es una variedad muy amplia de respuestas políticas o de no, o sea, podemos decir que hay una parte de las autoridades que lo han tolerado, otras que lo han perseguido, otras digamos que, otras que lo han regulado, ya veremos cómo, pero sí que hay este abanico, este continuum que va desde la criminalización y la persecución, en un lado, hasta la colaboración con las personas que utilizan estas plantas, que trabajan con estas plantas, que conocen de su poder, y la regulación. Por empezar por la parte del continuo más de criminalización y persecución, y también porque tengáis algunos datos o algunas ideas de la dimensión del trabajo de apoyo legal que realizamos. Prácticamente aquí tenéis un gráfico de nuestra base de datos de todos los casos con los que hemos trabajado, que generalmente, o sea, es un panorama de casos muy heterogéneo, ¿no? Y nuestra intervención es muy heterogénea también, dependiendo de cada uno de ellos. Pero en general, esto aquí contabilizamos las solicitudes de apoyo que recibimos de personas que tienen un incidente relacionado con plantas, ¿no? Estas personas, o sea, el grado de problemática legal, judicial que tienen es muy diverso, así como nuestro apoyo, pero generalmente son personas que viajan con plantas, sobre todo con ayahuasca, que viajan o que reciben un envío, ¿no? Estas serían como las dos cuestiones más paradigmáticas. Entonces, viajan con plantas, o sea, con ayahuasca, pongamos, viajan, y en el aeropuerto pues les detienen y les abren un procedimiento judicial, les confiscan la medicina, y a partir de ahí pues se abren múltiples escenarios, ¿no? Otra muy frecuente es que se solicita o se hace un pedido de medicina por internet, la reciben en su casa con una entrega controlada,
que esto es un policía disfrazado de funcionario de correos, entonces se hace esta entrega y, y entonces, bueno, pues ahí también pues se abre un procedimiento a la persona en cuestión. Pues aquí no sé si se ve muy bien, pero bueno, estos son los incidentes legales del 2022. Prácticamente todas las semanas recibimos alguna solicitud de apoyo. Hemos recibido de múltiples plantas. Antes os hablaba de la hoja de coca. La hoja de coca es una de las plantas que nos ocupa mucho trabajo, y este perfil en este caso, os cuento brevemente cuál es como el perfil arquetípico. Es normalmente una persona migrante de origen andino, de alguno de los países andinos, que reside en España de forma habitual, pero viaja puntualmente pues a visitar a su familia o a sus amigos, y a la vuelta pues trae unas cuantas bolsas de hoja de coca, que no suele ser mucha cantidad, pero a lo mejor está pues entre los 3, 4, 5 kilos. Y a la llegada a algún aeropuerto de normalmente el Prat en Barcelona o Barajas en Madrid, pues ahí son detenidos y se les abre un procedimiento judicial. ¿Qué es lo que solemos hacer en estos casos? Pues mi compañero José Carlos y yo preparamos un informe pericial, ayudamos a la estrategia de defensa a los abogados. Nosotros no litigamos directamente, pero ayudamos a los abogados con este trabajo. Y bueno, y luego prestamos testimonio en juicio, etcétera. Entonces, dependiendo, con los casos de ayahuasca también hemos hecho esto muchas veces, y dependiendo del caso hemos conseguido como resultados más o menos esperanzadores. Pero también os digo, por ejemplo, el perfil de las personas que nos contactan son personas que, bueno, con un perfil, digamos, muy diferente al de personas que habitualmente se relacionan con las autoridades por cuestiones de salud pública, tráfico de drogas, etcétera, ¿no? En el caso de las personas andinas que os comentaba, suelen ser personas con, bueno, con pocos recursos, digamos, no solo económicos, sino pocos contactos, poca capacidad de pagar o de, ¿no?, una abogada, un abogado, y bueno, realmente la mayoría de ellas ni sabían que aquí la hoja de coca se gestiona legalmente de la misma manera que la cocaína, más o menos, a diferencia de los países de donde ellos vienen, que hay un uso tradicional, como aquí sería para nosotros sería el café, el tabaco, el bicarbonato, etcétera. Puedes pasar, por favor. Esto, bueno, otra de las caras de este lado del continuum, que es el más criminalizador y de persecución, pues bueno, hemos tenido, ayer hablábamos de la cuestión de la conexión con las sectas, de las redadas en España. No voy a entrar más en ello porque creo que se hizo como un análisis bastante detenido por personas que están más informadas que yo, desde luego. Sí que, por ejemplo, tuvimos respecto a los casos que hemos apoyado, hemos tenido bastantes éxitos, digamos, entre comillas, no muy absolutos, porque sigue habiendo detenciones y sigue habiendo personas con problemas legales, como se ven, incluso han aumentado la intensidad de estas detenciones con las redadas y las decenas de policías, etcétera. Pero sí que tuvimos un caso, o sea, tuvimos una sentencia en la Audiencia Provincial de Málaga en el año 21, en la que realmente pensábamos que estaba zanjado por ahí, por eso lo llamábamos como el penúltimo juicio de ayahuasca en España, que veremos si se mantiene, pero bueno, ese penúltimo juicio que realmente conseguimos que con una argumentación muy sólida, la jueza ponente pues acabara concluyendo que la ayahuasca no está fiscalizada en España, ¿no? Y esto nos hizo ser capaces de archivar muchos de los casos que vinieron después. Entonces, en este sentido, pues tenemos. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado con pasos hacia atrás bastante severos, como ha sido el caso de Italia, que ha incluido en su lista de sustancias fiscalizadas no solamente la ayahuasca como decocción, sino todas las plantas que la componen, todas las betocarbolinas, cualquier cosa que pudiera, digamos, estar comprendida dentro de este amplio
conjunto que sería la ayahuasca. Entonces vemos cómo, pues por una parte se dan pasos hacia una dirección más, a nuestro entender, más inclusiva y más favorable al entendimiento de lo que son estos fenómenos que a la prohibición. También hemos trabajado al otro lado del espectro, digamos, que es la colaboración. Me quedan 5. Vale. Que aquí os he traído dos de los ejemplos, uno más local, otro más del lado de nuestros compañeros que están en México, que organizaron en febrero, bueno, José Carlos también estuvo allí, el Foro Intercultural de Medicina Enteógena, y han abierto un proceso de colaboración con el Senado mexicano muy sostenido para intentar encontrar un encaje legal diferente al uso tradicional de los hongos psilocibes en México. Y bueno, y aquí hace unos años publicamos, no he puesto el año, no sé si era el 17, Óscar, ¿te acuerdas? 17, sí, 16. Que, bueno, junto con la Generalitat del Departamento de Salud y la Generalitat de Cataluña, elaboramos una guía de buenas prácticas o de mejores prácticas para organizadores y participantes de ceremonias de ayahuasca. Entonces vemos cómo hay espacios para la colaboración, además de la persecución. ¿Puedes pasar, por favor? Sí. Dentro de este abanico que decíamos, que os he explicado como estos dos extremos, bueno, ¿qué es lo que pasa en el mundo? O sea, bueno, más o menos hemos visto lo que sucede aquí en España. No está la ayahuasca y las plantas psicoactivas de las que generalmente hablamos. La hoja de coca, como os digo, es diferente porque sí está fiscalizada. Estas plantas psicoactivas no lo están y aún así son perseguidas. Entonces, digamos que estamos ante una persecución sin prohibición, una cuestión así que tiene mucho que ver con la falta de acercamiento quizá de las autoridades al fenómeno, ¿no? Y a las comunidades que utilizan estas plantas, que trabajan con estas plantas. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? Pues en el mundo hay obviamente situaciones muy, muy diversas. Están aquellos países que tienen un uso tradicional y que en muchos casos es la tradición lo que regula el uso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, la ayahuasca es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y digamos se regula mediante, o sea, no hay una regulación específica, pero es el control social tradicional el que hace, pues, a lo mejor David tú puedes luego explicar un poco esto mejor, pero que hace que quien es reconocido como curandero, quien está capacitado para trabajar con la medicina, etcétera. O sea, es un control social más tradicional. En Colombia, por ejemplo, el uso de las plantas está incluido en el abanico más amplio que ofrece la Constitución a la protección de los derechos de las comunidades indígenas y al uso ancestral de sus medicinas. Y en otros países, pues, está regulado el uso de determinadas plantas para determinados usos. Por ejemplo, en Brasil está regulado el uso religioso de la ayahuasca, que Brasil es la cuna de las dos grandes religiones ayahuasqueras, el Santo Daime y la UDB, que también se han expandido a muchos otros países. El uso religioso, pues, también está permitido para la ayahuasca en Estados Unidos y Canadá a través de una excepción a las leyes sobre drogas. Y bueno, os decía esto, que determinadas plantas, determinados usos cambia según el país, y los mecanismos han sido diversos. En unos casos se ha conseguido que se reconozcan o se regulen determinados usos a través de un litigio estratégico, como fue el caso de Estados Unidos para el uso religioso de la ayahuasca, que se ha conseguido esta excepción para este tipo de uso y esta planta, y otras han sido cambios políticos más, más fruto de una decisión política que ha llevado a este cambio como podría ser el caso de Italia, ¿no? Ha sido una decisión política hacia la otra dirección, pero así es como ha sido. Y bueno, algunas reflexiones, si puedes cambiar, algunas reflexiones que creo, bueno, voy a centrarme en solo 2 o 3 ideas.
es que, como decía ayer, que creo que hay que pensar sobre la regulación, o si es necesaria una regulación como tal, o cómo gestionamos las partes más complicadas de la globalización de las plantas psicoactivas, pero hay que pensarlo más allá del marco de drogas. Tenemos que salir de este marco al que tiende, ¿no?, nuestra inercia política cuando hablamos de sustancias psicoactivas. Se asocia lo psicoactivo con lo tóxico, con lo malo, con lo ajeno, con lo que viene de fuera, ¿no? Y no se trata de comprender y de integrar como algo que forma parte de nuestra, ¿no?, también de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y a lo que tenemos que dar, digamos, una respuesta positiva, ¿no? No desde el castigo, sino desde el entendimiento y la comprensión. En ese sentido es por lo que pensamos desde ICERS que el diálogo con las comunidades que saben ¿no?, de este fenómeno es lo más importante. Creo que hay que incluir este debate también en lo que es el uso médico, o todo el debate que se está llevando alrededor de la regulación del uso médico de los psicodélicos, y sobre todo nos parece que es una oportunidad para ensanchar el debate sobre reforma de políticas de drogas, ¿no? Incluir estas nuevas perspectivas y, bueno, sobre todo descolonizar lo que es la política de drogas, como comentábamos ayer el caso, ¿no?, el error histórico de la prohibición de la hoja de coca y a qué se debe, ¿no? Descolonizar ese tipo de decisiones políticas que se tomaron hace muchos años y bueno, y introducir como elementos más, bueno, más basados en la tolerancia, en los derechos humanos y en el sostenimiento de la vida, y no en el castigo. Y con esto ya cierro. Gracias.